los dejamos con esto, ya nosotros nos retiramos. Cuando finaliza la entrevista, finalizamos el programa. Dura un rato, pero vale la pena escucharla, ¿eh? La palabra del médico. Darnos alguna referencia al tema, aceptamos enseguida, conociendo un poco que podíamos estar tranquilos en el compromiso que asumíamos como periodistas a la hora de dar este tipo de informaciones. Quiero saludarlo y agradecerle el tiempo. Doctor Vela, buen día. Soy Juan Manuel Manacero, desde Radio Más de Marcos Juárez. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Juan Manuel? Un gusto. ¿Cómo está usted? Muy bien. Muy bien. Bueno. Realmente con un nivel de expectativa muy grande, como el que tiene mucha gente con la que nos hemos encontrado el fin de semana a partir de la posibilidad de difundir que íbamos a estar realizando esta nota. Y bueno, realmente nos han llovido los mensajes desde distintos lugares donde iba a estar gente escuchando hoy a través de la web y los que están en el área de cobertura de la radio. Porque claro, yo decía, cuando hablamos de cáncer, hablamos de a veces diagnósticos que no tienen irreversibles. Y bueno, la posibilidad de un tratamiento nuevo genera muchísima expectativa. Por eso queríamos estar a la altura del tema y nos encantaría que usted nos pueda contar, le pueda contar a la gente cómo es esta nueva terapia, qué es el Entrectinib, cómo funciona y para qué tipo de tumores está indicado y cómo se hace esta indicación. Doctor, si usted quiere vamos por parte, pero me gustaría que nos pueda ilustrar, por favor. ¿Cómo le va? Bueno, con respecto a esta droga en particular, tiene como tantas drogas de desarrollo oncológico hoy por hoy, esto como para hacer una introducción, un objetivo que es modificar alteraciones genéticas de las células del tumor, solamente del tumor, no células normales, que conducen a la división de la célula y la proliferación del tumor. Bloqueando esas alteraciones genéticas, la expresión de esas alteraciones genéticas, uno logra hacer remitir estos tumores. En el caso del Entrectinib, es una droga que actúa contra dos genes, que son el ROS1 y el NTRK, que son genes que están en múltiples tumores expresados, y eso es lo interesante de la droga, que se puede usar en múltiples tumores sin importar qué tipo de tumor es, pero sí que tenga la alteración genética esa, o una de estas dos. Y en esto puede abarcar tumores de pediatría, tumores de adultos como el cáncer de pulmón, alguna variedad de cáncer de mama, sarcoma. Obviamente que no es muy amplia la población que tiene esta alteración, pero los que la tienen se benefician enormemente con esta terapia, que por otro lado es oral, ¿no? A ver, vamos por parte. Primeramente tiene que ser un cáncer de tipo tumoral, ¿no? Así es, sí, porque maligno. hay cánceres que no son tumorales. No, este tiene que ser un tumor maligno, ¿no es cierto? Exacto, o sea, sí. Tiene que haber un tumor sí o sí para empezar a determinar si además ese tumor tiene la alteración genética que hace que esta droga actúe, ¿no? Así es. ¿No? ¿Y eso cómo se determina, doctor? O sea, digamos... Con un estudio, sí, se envía el material de la muestra biológica, la muestra anatomopatológica a un laboratorio donde se hace la determinación del gen para ver si el gen está traslocado en el caso del NTRK, que es una variación de alteración genética, o si está sobreexpresado el ROS1, ¿no? Que es cuando está más veces de lo normal. Y entonces eso determina la utilidad de esta droga en particular. ¿Esta droga que es una pastilla, es un jarabe? Es una pastilla que tiene como interesante que resulta relativamente poco tóxica porque está destinada a la alteración genética de la célula del tumor, no a las células benignas, como era la quimioterapia, que al atacar cualquier mecanismo de división también atacaba células benignas. Entonces la toxicidad es más bien baja y tolerable, no grave, molesta, sí, porque es una pastilla que se toma todos los días, pero bueno, con una pastilla uno tiene altísimos porcentajes de respuesta, ¿no? Cuando usted hablaba recién de la remisión del tumor, para que la gente entienda, remisión de un tumor es cuando el tumor baja en su densidad, en su tamaño, y en algunos casos hasta las revisiones, en algunos casos definitivas. Digo, ¿qué tipo de remisión tienen ya comprobada? Porque en algunos casos el tumor no se va del todo, pero se achica lo suficiente como para estimar una sobrevida mayor a la que tenía el diagnóstico inicial, ¿no?
así es. Para nosotros en este tipo de tumores muchas veces es importante hasta que la enfermedad se estabilice, porque lo que es importante es el tiempo, ¿no? Digamos, el cáncer es una enfermedad que siempre tuvo muy mala prensa, pero uno lo que trata es de llevarlo a la cronicidad como con una insuficiencia renal o una insuficiencia cardíaca. En este caso son enfermedades que tampoco se desaparecen, ¿no? Claro, exactamente. El tema es que a veces, como usted dice, quizás, no sé si es la mala prensa o qué, pero lamentablemente los diagnósticos no son demasiado alentadores y bueno, y la gente se aferra a veces a cuestiones que bueno, como estas, cuando surgen estas dos cosas, que le dan un poquito de esperanza, un poquito de alivio y saber que la ciencia poco a poco va avanzando. Es una lucha dura, difícil, pero que, bueno, van apareciendo algunos tipos de medicamentos. ¿Cuánto tiempo tiene que tomar una persona el entrectinib, o es un medicamento que una vez recetado es de por vida para ir manteniendo la remisión de ese tumor? Una vez recetado, mientras la enfermedad esté bien y el paciente lo tolere, continúa. O sea, no se deja nunca. No. ¿Qué casos médicos clínicos tienen comprobados en los testeos de este medicamento? ¿Qué tipo de remisiones, qué tipo de expectativas genera? La disminución del volumen de enfermedad supera prácticamente el 60% en distintos tipos de tumores, ¿no? Que muchos, 6 de 10 pacientes tienen respuesta al tratamiento y muchos otros se estabilizan. Entonces, para nosotros ese dato también es importante, ¿no? No es un tema menor. Cuando usted dice se estabilizan, ¿a qué se refiere? ¿Qué es para usted un paciente estabilizado? A que quedan sin avanzar. Uno va midiendo la enfermedad con los estudios y eso no avanza, ¿no es cierto? O sea, no le hace la remisión, no lo achica, pero tampoco lo deja agrandarse. Así es. Nosotros medimos mucho ese tiempo también, ¿no? Porque eso es muy importante. No solo que se achique. Doctor, y a partir del comienzo del tratamiento, ¿en qué plazo se comienzan a ver resultados? En general los resultados con las terapias estas que son, nosotros les llamamos dirigidas a un blanco molecular, porque es una alteración de un gen, dan resultados rápidos. En 15 o 20 días uno empieza a ver una respuesta. O sea que es muy rápido. Hay otra noticia que es importante con respecto a esto. Después vamos a ver si ingresan algunas preguntas de la audiencia que nos habían pedido la posibilidad de generar alguna consulta. Pero digo, más allá de eso, lo importante de esto es que esta medicación está incluida dentro del PMO, dentro del plan médico obligatorio. O sea que las obras sociales tienen la obligación de cubrir este tratamiento. Toda la medicación que en Argentina se aprueba por ANMAT, que en cáncer queda incluida en el PMO. Eso es algo que los pacientes tienen que saber, ¿no? Claro, porque es un medicamento que, de no tener la posibilidad de una obra social, no es de un costo demasiado bajo, al contrario, es un medicamento caro, es un tratamiento caro, pero que al estar aprobado por ANMAT, ingresa automáticamente al PMO, que es el plan médico obligatorio. Sí. El plan médico obligatorio es la base que sí o sí toda obra social debe cubrir, ¿no? Así es, toda droga que esté aprobada, siempre y cuando esté indicada en las condiciones en las que fue aprobada, está en el PMO. Doctor, hoy por hoy esta información está en poder de todos los oncólogos del país, o sea, porque había mucha gente que nos decía, de hecho me pasó ayer, que gente que me llamó diciendo si le podíamos remitir luego esta nota, dice porque se la quiero mandar a mis oncólogos para que lo chequen, para que lo tengan en cuenta. Digo, esto que usted nos está contando hoy, ¿lo manejan todos los oncólogos o es particularmente del lugar donde usted trabaja, del Sanatorio Allende y demás? Esto fue ya aprobado para toda la población, así que por ANMAT, ¿no? Entonces lo manejan todos los oncólogos, sí. Bien, en el caso de algún tipo de consulta, algún tipo de duda que la gente pueda tener con respecto a esto, ¿usted dónde atiende, doctor? ¿En el Sanatorio Allende? Sí, el Sanatorio Allende y la Clínica Reina Fabiola, pero en realidad se lo tienen que consultar a su oncólogo, que seguramente lo sabe. Claro, está perfecto. O sea, cada oncólogo está manejando esta información y está sabiendo de este tratamiento, ¿no? Sí, así es. En todo caso, una persona que ya viene, para ir preguntando cosas que me van surgiendo. Una persona que ya viene en un tratamiento de quimio o de rayo, ¿puede automáticamente sumarse a si el tumor
tiene las alteraciones que ataca el entrectinib, ¿puede dejar la quimio y los rayos y sumarse a esto o es complementario una cosa de la otra? Eventualmente sí, pero uno no cambia tratamientos que andan bien en esta enfermedad, ¿no es cierto? Si el paciente viene bien con su tratamiento, el oncólogo decidirá si es necesario o no cambiarlo junto con el paciente, por supuesto. Uno no recomienda hacer cambios en aquello que va bien, digamos. Claro, lo que pasa es que también convengamos que la quimio y los rayos son extremadamente invasivos y si estamos hablando de un medicamento que puede lograr el mismo efecto solamente con la ingesta de una pastilla, también es calidad de vida para el paciente, ¿no? Por eso es muy importante que lo hable el paciente con su médico, porque si hay una intolerancia, etcétera, uno puede cambiar, ¿no es cierto?, lógicamente, ¿no? Uno hace un balance de eso. Frente a cada paciente, ¿no? Otra de las cosas que me sorprendió en la info que nos pasó la gente que está en el tema prensa, concretamente una colega que es Marilina Brusino, es que esta medicación, esta terapia, el entrectinib, se puede usar en cualquier estadio de la enfermedad. O sea, no tiene que ser en el comienzo de la enfermedad, sino que puede ser en un tumor ya desarrollado y ya con un tamaño importante, ¿no? Sí, en general está probada para tumores avanzados, o sea, para tumores que ya han repercutido en general en otro lugar del organismo, ¿no? Está utilizada para esos tumores. Me llamó la atención porque hay lugares dentro de uno habla desde el desconocimiento a veces puntualmente de cómo actúa la enfermedad, porque uno no es médico, pero en tumores en lugares complejos, como por ejemplo el páncreas, por ejemplo la cabeza, por ejemplo el pulmón, que son lugares que normalmente cuando te dicen, bueno, hay cáncer de páncreas, uno piensa a veces en diagnósticos irreversibles, y ver que esto, si el tumor tiene la alteración que ataca esta droga, también allí se reduce, es importante saberlo, ¿no? Así es, sin lugar a dudas, sí. Es la verdad que es muy importante porque cambia la perspectiva de una enfermedad, ¿no? Y cambia la perspectiva de la especialidad, que ya no investiga prácticamente quimioterapia, investiga este tipo de drogas, ¿no? Sí, exactamente. ¿Tiene efectos colaterales? Sí, tiene efectos colaterales, intolerancia digestiva, hay una serie de falta de fuerza, que nosotros le llamamos astenia, tiene varios efectos colaterales que controlan la función del riñón, del hígado, periódicamente. Como cualquier persona, como cualquier medicamento, nada es inocuo de lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero al estar solamente dirigida a las células que tienen la alteración, esos efectos no son graves en general, ¿no? ¿Usted ya lo está recetando, doctor? Sí. O sea, ya está trabajando, ya tiene pacientes con lo que está con esta medicación. Participamos de estudio de investigación, así que sí. ¿Y el medicamento se encuentra disponible, obviamente con la receta correspondiente en la farmacia ya? Así es. Bien. Sí, bueno, realmente es una noticia importante. Quizás no es para toda la población, porque bueno, tiene que tener el tumor algunas características, no es para todos los tumores, hay que hacer la biopsia al tumor para determinar si tiene las dos alteraciones que ataca esta droga, pero usted me decía que una de las alteraciones está bastante presente en la mayoría de los tumores, ¿no? Está presente, no en altísimo porcentaje en cada variedad, pero sí está presente y hay que pensarla, ¿no? Es obligatorio, uno tiene que tratar de hacer la determinación de entrada, ¿no? Sí, claro. Esto sí o sí requiere un estudio nuevo, o sea que la gente que ya está con la enfermedad tiene que ir al oncólogo y decir, bueno, a ver, haceme una punción para ver si estamos podemos entrar en este tratamiento. Así es, en general puede servir la primer biopsia, este tipo de alteraciones genéticas. Claro. No hace falta a veces hacer otra biopsia. Lo que pasa es que hay que buscar en la biopsia la alteración. Así es, tal cual, eso sí, es mandatorio. Y bueno, lo dijo creo en el comienzo de la nota, pero esto es también para infantes hasta personas adultas de tercera edad, ¿verdad? Así es, en realidad se empezó a usar en niños, o sea, una de las poblaciones en las que se vio más esta alteración genética es en algunos tumores pediátricos y se ha probado para eso también, ¿no? Bueno, realmente es un gran avance de la ciencia. Doctor Vela, no sé si en mi desconocimiento del tema omití preguntarle algo, o si usted quiere agregar algo con respecto a esto, me gustaría que lo pueda hacer libremente, en base a lo que la gente cree usted necesita saber. No, yo creo que hay que tener muy en cuenta que estos son grandes pasos para lograr que esta enfermedad, al menos si no desaparece,
la podemos controlar por mucho tiempo, como toda enfermedad crónica, ¿no? Uh-huh. Se ha multiplicado, en el último tiempo se han multiplicado mucho los casos, ¿verdad? Bueno, la mayoría de los tumores están en ascenso, incidencia. Hay múltiples causas pensadas, algunas más o menos comprobadas, pero sí, la mayoría de los modelos tumorales ha aumentado, algunos no, algunos han disminuido, pero haciendo un balance general es una enfermedad